En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria. Presidente, en la cuenta de hoy día hay que informar que se han recibido los siguientes documentos. Primero, las excusas de la ministra del Trabajo y Previsión Social por no poder participar en esta sesión por reuniones agendadas con anterioridad, pero concurre en representación del Ejecutivo el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau. Hay una solicitud de audiencia remitida por el señor Joaquín Vilarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, respecto del proyecto de ley sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Ese proyecto lo despachó mujer y pasó a trabajo. Luego, respecto del proyecto de hoy día, hay una solicitud de audiencia, presidente, que hay que dar cuenta, de la presidenta de la Fundación Mascarona para la gente de Mar de Chile, de la Cámara Marítima Portuaria de Chile, del Sindicato Interempresas Mar del Sur y de la Asociación Nacional de Armadores AG. También, presidente, y esto es lo último, una solicitud de audiencia remitida por el señor Luis Núñez, vocero de la Coordinadora de Conductores, respecto del proyecto de ley sobre violencia externa. Ese proyecto de ley fue despachado por esta comisión, se elaboró el informe, fue a la sala, pero en la sala se solicitó su devolución a la Comisión de Trabajo. Lo tenemos de nuevo este proyecto aquí. La comisión hizo un informe, volvió para acá. Pero a propósito de algo que pasó en Antofagasta, una agresión de un chofer, ellos solicitan que lo pongamos en tabla. Eso es lo que en el fondo quieren. Pero ya en la comisión se pronunció en su momento. Gracias, secretaria. Respecto, se toma cuenta, conocimiento de todos los oficios. Respecto hay cuatro, me dijo usted, le entendí, sí, peticiones 4. de audiencia respecto de este proyecto. Entonces, yo lo que en principio quiero proponer, en principio podemos cambiar, hoy día escuchar a los invitados, empezar una próxima sesión para invitar a los que quieren participar y después votarlo, digamos, también para, yo sé que el ministro está nervioso, está tenso con esto. No, está motivado con el proyecto, entonces eso, motivado, tenso, para tratar de avanzar. En principio, veamos si hacerlo despacio, pero también fijemos un cierto criterio de timing, digamos, para ir viendo. Solicito la unanimidad de la comisión para que el diputado Giordano pueda hacer una petición respecto, ¿no?, una petición específica respecto de esta comisión. ¿Si les parece? Sí, diputado. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludar a cada uno de los senadores y senadoras presentes y agradecerles por permitirme hacer esta pequeña intervención. Voy a ser muy sucinto y a propósito de motivación y de la carta que envió don Luis Núñez, que es la que se leyó recientemente en la cuenta. Comentarles que vengo a solicitar que esta comisión pueda poner en tabla nuevamente este proyecto de manera que lo podamos convertir en ley. Es un proyecto que se presentó en el año 2018, el boletín número 12.256-13, que no lo pudimos despachar sino hasta el año 2022 y se le ingresaron una serie de indicaciones que dicen relación con algunos de los problemas que se relatan en esta carta. De verdad, hemos ejemplificado con una larguísima lista de agresiones recientes en Antofagasta, en Concepción, acá en Valparaíso y en prácticamente todas las ciudades grandes del país. Distintos tipos de agresiones, balazos, apuñalamientos, martillazos en la cabeza, hasta intentos de agresiones sexuales. En algún momento incluso denunciamos un conductor que recibió un destornillador, un apuñalamiento en el ojo con un destornillador y tuvo que conducir al hospital de esa forma, a propósito de que no había medidas de seguridad en los buses del sistema público de transporte. Entonces, lo que se le agregó al proyecto, que se aprobó con una votación bastante transversal, es además la incorporación de cabinas de segregación, cabinas de seguridad que incluso se han aplicado en algunos recorridos en esta región y en otras, donde efectivamente las agresiones han disminuido mucho, a propósito de que esta medida impide que a lo menos agredir a los conductores sea tan sencillo como lo es actualmente fuera de la red del Transantiago. Y en el Transantiago, precisamente también, eso ha sido norma en cada una de las licitaciones. Entonces, bueno, quería solicitarle primero a la comisión que tenga bien poner ese
ese proyecto en tabla con la celeridad, no es de la cartera del ministro presente, pero también hacemos patente al Ejecutivo que ojalá también le pueda poner urgencia suma, porque es un proyecto que cada día más pone en riesgo vidas de conductores que además tienen otra serie de condiciones muy precarias, trabajan más de 18 horas, etcétera. Hay una serie de situaciones, pero hoy día tenemos que hacernos cargo de la seguridad. Y la segunda solicitud es que quiero pedirles que se pueda poner otro proyecto en tabla que llegó a vuestra Cámara con fecha 27 de agosto del año pasado. Es un proyecto de ley de mi autoría que interpreta el sentido y alcance de las expresiones sueldo y sueldo base que están contenidas en el Código del Trabajo y su equivalencia con el ingreso mínimo. El boletín es el número 16.377-13. Es un proyecto que además se aprobó también con básicamente absoluta transversalidad, solo 6 votos en contra, y lo que hace es equiparar, homologar los conceptos sueldo y sueldo base que han permitido una ambigüedad en el Código del Trabajo, que es que hoy día ciertas empresas, particularmente contratistas, paguen ingresos mínimos inferiores al sueldo mínimo, a propósito de que existe esta distinción entre sueldo y sueldo base media ambigua en el Código del Trabajo. Y lo que hace es efectivamente regularlo. Se aprobó con total unanimidad en la Comisión de Trabajo, con acuerdo entre Chile Vamos y los parlamentarios oficialistas, y creemos que puede ser un proyecto que no solo se tramite muy rápidamente en esta comisión, sino incluso pueda ser calificado como fácil despacho. Esas dos solicitudes tenía, presidente, y le agradezco la posibilidad de haber intervenido hoy día. Mire, si algo que yo he aprendido en la vida es que en esta materia nada de fácil despacho. O sea, ese es un tema que para mí ha pasado a ser norma, que me ha ayudado a entender los procesos legislativos. Se reciben ambas solicitudes. Le quiero decir que nosotros estuvimos concentrados en un tema que nos convocó durante todo el año pasado. Hay un montón de proyectos que han pasado a la Comisión de Trabajo que están hoy día a la guaite, como diríamos en el rodeo, digamos. Si lo vamos a considerar en todo caso, realmente hacer la tabla y sobre todo la próxima legislatura, digamos, que parte, o sea, no, la próxima presidencia y comisión, digamos, que viene a partir de las próximas semanas, tendrán más espacio. Pero lo consideramos con un asterisco para efecto de ver cómo podemos avanzar. Bien, en todo caso, el primero de los proyectos efectivamente fue solicitado por la misma comisión que volviera a trámite, que además estáis viendo que fue votación dividida, entonces no sé si es tan fácil, pero igual lo vamos a ver. Gracias, diputado. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, en relación a lo que plantea el diputado Giordano, al primer punto, ¿no? De la violencia en los buses, la locomoción colectiva, ojalá pudiéramos despacharlo rápidamente, porque tengo entendido que no ha habido ninguna indicación, ninguna otra observación, y que vuelve a la comisión sin tener un argumento sustantivo en esto. Por lo menos es lo que pudimos revisar el día de ayer con mi abogado. Y también en relación a lo que vamos a ver de cabotaje, ¿no? Porque estábamos chequeando el día en la mañana que tampoco existen normas de carácter laboral de tener que revisar en este proyecto, presidente. Entonces, creo que enviar a distintas comisiones sin tener el sustento desde el punto de vista de la especificidad de esa comisión es como bien extraño, ¿no? Yo puedo decir, mire, si no sabe que cabotaje vaya a agricultura, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el objetivo, no? ¿Por qué tiene que ir a agricultura? Yo creo que tiene que haber un sustento de alguna manera que permita decir el por qué en la sala se tome esa decisión, presidente. Eso, muchas gracias. Gracias, senador. Y si nos permitiera, si le fuera posible a la Secretaría, que nos pudiera enviar los proyectos que tenemos claro, en estado de discusión, en estado de discusión y poder chequearlos, porque a lo mejor el de basura, el de los trabajadores de la basura es importante, el salacuna es importante, o sea, hay varios que el Ejecutivo además tendrá que determinar qué urgencia le va a entregar, ¿no? Eso, presidente. Así es. Yo he solicitado justamente a la Secretaría que nos prepare un informe con todos los proyectos, digamos, que están en distintas etapas de tramitación. Y respecto a lo primero, senadora, recuerde que es la sala la que envía los proyectos a la comisión. Yo y eso obviamente hace así. Lo que sí le puedo agregar es que estoy leyendo en la sesión del miércoles 17 de abril del 2024, quien presidía la comisión, el senador Moreira, solicitó volviera a la comisión y estableció
porque era de mayoría, ha despertado debate y el gobierno ha presentado propuestas de mejora en función de la entrada en vigencia. Esto lo estoy leyendo de lo que pasó en la sala de la ley Karim, una nueva mirada al proyecto y que se debe analizar a la luz de nuevos antecedentes antes de proceder a su votación, y por unanimidad la sala accedió a este envío. 22, el que... No, no, el otro, el que hacía referencia, el que hacía referencia a usted, digamos. De los conductores. Entonces, es que estaba leyendo cuál fue un poco la historia, y la historia es esa. Entonces, fue la misma comisión la que solicitó el envío a la comisión. La base que justo ahí ingresó, más bien entró en otro ritmo de tramitación la previsional, entonces probablemente eso generó todas las demoras. Pero vamos a tener en consideración. Además, el presidente de la comisión se enfermó accidentalmente. Vamos entonces a la tabla que nos convoca hoy día y que tiene que ver con donde hay normas que van a la Comisión de Trabajo, básicamente, porque hay normas específicas que tiene que ver con el artículo 6, entiendo, sí, que tiene que ver con la autorización temporal a la contratación de dotación extranjera mientras dure escasez y plazas o cargos de oficiales y tripulantes chilenos. O sea, eso me imagino que es lo que ha generado cierta debate e inquietud, y me imagino que esa es la razón por la cual se han pedido audiencias, senadora. Yo conozco el proyecto igual que usted, digamos, lo leí nomás, pero no he entrado en conocimiento más allá de una conversación que tuvimos con el ministro Grau. Si le parece, le ofrecemos la palabra al ministro Grau para una explicación del proyecto. Muchas gracias, presidente. Si usted me lo permite, a mí me gustaría hacer una presentación del proyecto donde vamos a describir de qué se trata este proyecto, por qué es tan importante para el país, por qué, dicho sea de paso, distintas administraciones han tratado de legislar en esta materia. Y también me voy a referir, por supuesto, a los temas que pueden haber explicado que estemos en esta comisión, ¿ya? Pero como a ustedes les va a quedar claro durante la presentación, nosotros no estamos, en la nueva versión del proyecto, no estamos haciendo ningún cambio a algún elemento de carácter laboral, ¿ya? Pero eso, hay razones de por qué se puede haber producido esa confusión, ¿ya? Entonces, sí. Senador Cuco, Ministro, a mí también yo estuve buscando y estuvimos viendo también con el asesor el motivo de por qué está acá este proyecto. por lo que dije, por el artículo 6, Ya, donde pero hay una sí. petición especial para tripulantes extranjeros, en algo que yo entiendo está reservado o está considerado para tripulantes nacionales, y ese entiendo que es la razón por la cual la sala, no nosotros, yo envió a la Comisión de Trabajo. Esto fue del primer minuto, desde que entró el programa, entiendo, ¿no? Después lo ingresaron, ya no sé quién lo planteó, para ser franco. Perdón, A ver si la presidente. Secretaría nos puede ilustrar. Primero fue, claro, lo enviaron a Transporte y a la Comisión de Pesca, y después se solicitó que pasara a Trabajo. Ya. Y la sala sí lo La sala sí lo acordó, esa es la razón, senador, digamos, es un acuerdo de la sala. Y entiendo que es por el artículo 7. No, yo no estaba ni en la comisión, si quiero decir que... Pero yo le propongo que oigamos al senador, al ministro Grau, para que nos explique. No, si no sé. Ministro, si le parece, mire, igual esto está entregado a la comisión, tenemos que ver el proyecto, y me parece razonable que lo que ha planteado el ministro Grau de una explicación del proyecto, digamos, ¿no? Y eso creo que nos ayudaría a darle curso. Senador, no, lo que yo planteé al principio, como hay 4 peticiones de audiencia, yo lo que sugerí es escuchar hoy día, escuchar la sesión siguiente o cuando corresponda, y se vote. Es un poquito lo que... ¿Usted tiene objeción a eso, senador? No, yo no tengo objeciones en el procedimiento, presidente. Nosotros, usted sabe que hemos sesionado todo lo que hemos debido sesionar para sacar adelante los proyectos, con las urgencias, con las renovaciones, con las conversaciones con el Ejecutivo. Pero si esto viene por una materia específica, nosotros debiéramos ver esa materia específica, porque acá lamentablemente, y esto se ha transformado también, y lo hemos discutido en un comité, que yo integro desde el principio, los 3 años que me ha correspondido estar acá, es que al final los proyectos empiezan a transitar de
comisión en comisión, se empiezan a mandar a distintas comisiones, se abren los proyectos, no en las especificidades propias de que cada comisión tiene, y se empiezan a abrir proyectos en términos, los proyectos en términos generales. Entonces eso es lo que me pasa a mí un poco con la idea de, yo estoy de acuerdo, hay gente que quiere opinar, este es un proyecto que tiene incidencias, que hay grupos de interés, evidentemente, y es un proyecto que ha costado sacar adelante. De hecho, en su momento el ministro Briones, que además militante de mi partido y que a fin de liberalizar y bajar tarifas y qué sé yo, insistió mucho también con este proyecto de cabotaje y ha despertado una serie de debates que son lógicos y razonables, pero mi pregunta es más en términos generales. ¿Cómo evitamos que el día de mañana nos llenemos de proyectos que se van a ver por una materia laboral específica, que todos en general los proyectos tienen algunos aspectos laborales, y nosotros terminemos tratando los proyectos de manera general, presidente? Esa es solo mi aprehensión. Y yo estoy de acuerdo con usted que votarlo hoy día no tiene ningún sentido. Escuchemos brevemente, por favor, a quienes tienen que opinar y, bueno, despachemos el proyecto de una vez. Pero Pues, no veo sí, por qué tenga que pasar por acá por una cosa tan específica, menos que veamos eso de manera específica. Imagínese lo que puedo entender yo, que yo estoy accidentalmente y veo que la secretaria, con toda razón, me dice que está con discusión inmediata, que hay un compromiso con el ministro, digamos, de verlo y un sistema que se vote la próxima semana, que me parece que es lo razonable y que lo que pues, yo comparto con usted, senador, que muchas veces no tomar decisiones es una decisión. Y creo que esto una decisión, será buena o mala, pero es una decisión, no es neutra. Y en ese sentido comparto que hay que resolver los temas. Así que si le parece, le damos la palabra al ministro Grau y nos comprometemos a la votación de la próxima semana. Digamos. Pero de todas maneras, cuando quiera. Ah, perdón, pero senador Saavedra antes. Muy bien. No, mire, dejar establecido lo siguiente, que seguramente está bien la metodología que usted propone para que votemos, pero que sean en esas dos sesiones, no más que eso, porque aquí solo tenemos que remitirnos a ver qué es lo que pasa con la normativa laboral, la ley de navegación y el Código del Trabajo, que es lo que nos corresponde, porque el resto son solo aprehensiones y visiones muy particulares que se han mantenido, pero yo vengo siguiendo por otras razones este proyecto de cabotaje de muchos años en el país. Esto tiene una larga historia y evidentemente más bien juegan los intereses que las necesidades que hoy día tiene el país, porque este claramente es un proyecto que va a generar más empleo y que va a generar, va a disminuir sí o sí el costo de transporte de los productos que consumimos los chilenos, pues. Entonces, eso tampoco se considera y simplemente el ánimo dilatorio de algunos es el que está hoy día primando, no digo porque llegó aquí por razones de la sala, pero evidentemente argumentos sólidos, consistentes respecto de los temas laborales no los hay, porque no tiene por qué haberlo, además porque no se modifica ningún artículo de la ley de navegación, que en este caso es el 65 y el 20 del Código del Trabajo tampoco se toca, el 19 tampoco. Bueno, usted tiene razón, nosotros nos tenemos que referirnos a eso. Sí, lo que me gustaría a mí una explicación un poquito más amplia, porque creo que eso es sano, independiente que no vamos a abrir debate. Lo que sí, secretario, sí propongo una cosa, senador, porque yo entiendo su aprehensión. Respecto de las personas que han solicitado audiencia, pidámosles que la referencia sea respecto del tema ahora pueden hacer un pequeño explicación adicional, pero que el eje sea el tema que está sometido a discusión, porque nosotros lo que no podemos hacer es no es nuestra función abrir una nueva discusión sobre todo, porque no nos corresponde, sino que sobre esto. Entonces, independiente que pueda haber un contexto, pero que este es el eje, porque si no vamos a terminar con una discusión que se puede hacer en la sala, que no hay que hacerlo, y que ya probablemente se va a haber hecho en las comisiones anteriores. Si no, en dos comisiones, si yo estábamos mirando, se dio en dos comisiones, no solo uno, y aquí está, y la sala lo envió. No. Entonces, si le parece, ministro, Voy, presidente. vamos. Entonces, voy a hacer una presentación. Me gustaría coger al final de la presentación, a partir de algunos antecedentes que voy a presentar, eventualmente se revise los pasos a seguir, pero lo que usted ha propuesto hasta ahora, presidente, me parece razonable. Y por supuesto es materia de definición de usted. Entonces, si se puede compartir la presentación. La estamos activando. No tenemos la presentación, el único problema. Tenemos la voluntad, pero no tenemos la presentación.
la presentación sí está, entiendo, está compartida. Sí. La tenemos en papel, pero el ministro con razón la está pidiendo poder exponerla, porque eso es ponerla... Ya. Ahí va. No, compartir. Compartir. Ahí. Ya. Entonces voy a hacer esta presentación del proyecto tal como nos proponía el presidente. Voy a hacer una presentación un poco más amplia y después al final de la presentación me voy a referir a los temas laborales propiamente tal. La siguiente, por favor. Ya. Ahí está bien, déjenla, así está bien. Entonces, el plan de la presentación es algunos antecedentes, aspectos centrales del proyecto, laborales, impacto económico. Voy a tratar de demorarme unos 15 minutos, presidente, si le parece bien. La siguiente, por favor. Voy a ampliar un poco Sí, la presentación. Control L. Es como clandestina esa. Control L debiera. ¿No? ¿Sí? Ya. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Primero, bien breve, ¿qué es el cabotaje? El cabotaje es el transporte de bienes en barco, ¿no es cierto? Pero son bienes que se transportan al interior del país. Eso es cabotaje. Hay de tres tipos: granel líquido, granel general, granel sólido. Ahí hay algunos ejemplos de qué es cada uno y los porcentajes. Y también en el mapa algunas de las rutas más comúnmente utilizadas. La siguiente, por favor, que es la más importante, yo diría, desde el punto de vista de qué es lo que existe en la actualidad. En la actualidad esto está regulado principalmente en dos leyes: la Ley de Fomento de Marina Mercante y en la Ley de Navegación. La primera, en ambos casos hay una serie de restricciones que son, más allá de la opinión que uno tenga, es un hecho de la causa que son restricciones muy especiales comparado con cualquier otro sector productivo del país. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, que es la Ley de Fomento a la Marina Mercante, lo que señala esta ley es que el cabotaje solo lo pueden hacer naves chilenas. Y define una serie de excepciones. Excepciones que son tres, que es la reputación, que es poder arrendar, el waiver, que es, digamos, una posibilidad de evitar esta norma, y además algunas licitaciones donde puedan participar empresas o naves extranjeras, y solo la reputación, es decir, solo que una empresa nacional arriende una nave, incluso con tripulantes de afuera, es lo que se utiliza en un 26%, pero básicamente todo el resto, es decir, en torno al 75%, es naves nacionales. Ese es un primer tipo de restricciones, es decir, qué naves pueden operar en el cabotaje. Y el segundo tipo de restricciones están en la Ley de Navegación, y que dice relación primero con quién puede hacer, o sea, quién puede crear una empresa en Chile que opere con bandera chilena, que es bien raro porque esto es como es limitar la inversión extranjera. En el fondo lo que dice en particular es que para que tú puedas poner una empresa en Chile que opere con bandera chilena, tienes que tener menos del 50% de capital extranjero. O sea, no solo se dice tienen que ser con bandera chilena y con reglas chilenas, sino que además para constituir una empresa con esas características no puede estar constituida con capitales extranjeros, en una proporción importante. Y lo segundo, hay restricciones además respecto a la tripulación. El 100% tiene que ser tripulación chilena, tanto de oficialidad como de tripulación. ¿Cuál es la consecuencia que ha tenido? Sí. Ahora, señor Galería. Solo una duda de orden laboral. Sí. Cuando dice 100% tripulación chilena, Sí. o 100% oficialidad chilena, ¿aplica la norma del 15% de extranjeros? ¿O esto prima por sobre la Prima ley por laboral? sobre el otro, y por eso hay una excepcionalidad. Por especificidad. Es especial. Por Sí. especificidad. Sí, así es. Ya. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? A mi juicio, en esta presentación le voy a hablar de distintas cosas, en fin, pero ojalá se quedaran con este gráfico, porque ilustra el problema que tenemos acá. Y por qué tantos gobiernos, como bien decía el senador Saavedra, han tratado de hacer algo en la materia, porque todos entienden que es un problema esto. En ese gráfico, en verde y en morado, está el flujo de transporte marítimo asociado a importaciones y exportaciones, es decir, comercio internacional. Como es de esperar, dado que nuestra economía ha ido creciendo en el tiempo y además ha ido, qué sé yo, aumentando su exportación, importaciones, todo eso ha ido aumentando en el tiempo.
Lo que está en cambio en rojo es el cabotaje, en el mismo periodo de tiempo. O sea, básicamente totalmente estable en este caso desde el 2001. Y es porque no tenemos los datos más para atrás en el gráfico. O sea, básicamente, si uno pensara que nuestro diseño actual está hecho para fomentar el cabotaje, eso no está pasando. La economía ha crecido el comercio, en fin, y en cambio el cabotaje no se mueve. Y esto es realmente un gran despilfarro de nosotros como sociedad, porque el mar es una forma muy eficiente de transportar recursos, es muy ecológica, comparado con alternativas, y además, bueno, asociado a la eficiencia tiene menor costo. Entonces, básicamente estamos perdiendo una especie, si me permiten la analogía, de tren natural que tiene Chile, que es el mar, que lo aprovechamos muy bien para el comercio exterior, pero no lo aprovechamos para el cabotaje. Entonces, yo después les voy a señalar otras cosas, en fin, los problemas más específicos, cómo lo abordamos, pero lo primero que me gustaría resaltar en términos de política pública es que aquí hay un problema grueso, estamos perdiendo una oportunidad y eso es lo que explica que tantos gobiernos hayan tratado de avanzar en esta materia. Otros problemas que son, digamos, están relacionados con lo anterior es que tenemos un mercado altamente concentrado, con solo 2 empresas que controlan el mercado de graneles líquidos y 3 de sólidos. Para ser justo, esa concentración opera principalmente en una parte de Chile, digamos, de Puerto Montt hacia el sur hay una menor concentración, pero en términos generales hay una concentración. Hay altas tarifas, eso ya los comenté. Acá pongo un dato que es bien ilustrativo de esto. Si ustedes toman la ruta de San Antonio a Punta Arenas y la comparan con la ruta de San Antonio al Callao, es decir, una ruta internacional que no está sujeta a estas restricciones, la relación es $2.800 versus $600 comparando por una distancia equivalente. Es decir, entre 4 y 5 veces el costo en un caso respecto al otro, comparando, insisto, y distancias equivalentes. Entonces, esto, por supuesto, tiene una expresión, como bien se decía, en las tarifas, en la competitividad de nuestros productos, en fin, es bien... Es el valor de la tonelada. Claro, y el valor... contenedor. Sí, un contenedor, pero lo importante es que estamos comparando acá distancias equivalentes, ¿no? O sea, entre 4 y 5 veces más lo que se está pagando y que están pagando los chilenos, nuestras empresas, en fin. Y además hay cosas que son... No, pero esa es parte de las restricciones que existen, porque si uno liberara ciertas restricciones también van a ser distintos los tamaños de los barcos. Pero es un muy buen punto. Nosotros les podemos, aquí yo estoy trayendo solo algunos datos, pero les podemos mostrar todo esto con más detalle. Si alguien quisiera estudiar este tema en profundidad, a propósito de lo que decía el senador Cruzcoque, hay un artículo de Briones, Agostini y un autor más en la revista El CEP, en que ellos estiman el efecto que tendría la propuesta que ellos hicieron. Y ahí se describe con mucho más detalle el tipo de ineficiencias que se producen. Pero hay una más que todavía hay cosas más, yo diría, problemáticas, y me gustaría dar dos ejemplos. Por ejemplo, aprovechando que está un senador del Biobío, en la actualidad desde el Biobío se exporta celulosa a Bolivia. Como no hay una ruta, porque por falta de competencia los problemas que existen acá no es solo que se cobre caro, sino que hay simplemente rutas que no se dan, que es una de las cosas principales que aborda el proyecto de ley. Cuando ellos llevan celulosa de Biobío a Bolivia, lo que hacen es que van de Biobío al Callao, del Callao se devuelven a Arica y de Arica salen en camión. Lo óptimo que deberían hacer es de Biobío a Arica y de Arica en camión. Pero como la ruta al Callao es mucho más barata, o existe incluso, en otro caso ni siquiera existe, porque no está regida por estas restricciones de cabotaje, entonces opera como comercio exterior y después se devuelve, en fin. O sea, algo que, por supuesto, impacta en la competitividad de nuestras exportaciones y que no tiene ninguna razón de ser, más allá de un problema en el diseño de políticas públicas. También hay temas asociados a los cierres de puertos, que es bien importante en esta región. El puerto de San Antonio, por distintas razones, y que el Ministerio de Transporte está solucionando, dicho sea de paso, o por lo menos atenuando el problema, el puerto de San Antonio se cierra muchos días en el año, porque tiene ciertos límites por oleaje. Y lo que sucede es que si te cierran el puerto de San Antonio y tú tienes que venir, por ejemplo, al puerto de Valparaíso, si tu destino final era San Antonio, tú querrías volver a San Antonio. Pero como una vez que llegaste a Valparaíso ya se considera cabotaje, tendrías que hacer aquello con una nave nacional.
y como probablemente no va a existir esa nave nacional o le cobran mucho, en fin, tienen que hacer aquello a través de otros medios, en fin, incurriendo en más costos. Entonces, además, se producen problemas de esa naturaleza. Bueno, ¿qué es lo que hace el proyecto de ley en términos gruesos? Lo primero que creo que es importante señalar es que, a pesar de que las distintas administraciones compartimos, y esto lo hemos hablado, yo lo he hablado mucho con exministros también, compartimos que este es un problema que hay que abordar, nosotros estamos haciendo una estrategia legislativa distinta a la de la administración anterior. A pesar de que, insisto, compartimos el objetivo, y para ser bien honestos, es porque creemos que hay algunas mejoras en este diseño, pero también porque creemos que este es un diseño que nos puede permitir llegar a un acuerdo y avanzar. ¿Cuál era, a grosso modo, el diseño de la administración anterior? Eliminar las restricciones. Es decir, que no exista ninguna restricción al cabotaje en términos de la bandera de la embarcación. Y segundo, que no exista ninguna particularidad respecto a la legislación laboral. Es decir, que, como bien decía el senador Galilea por su intermedio presidente, opere también en este caso la regla del 15%, un tope del 15% de empleo a personas extranjeras. Lo que nosotros hacemos, en cambio, es que reponemos esa situación en los dos casos, es decir, volvemos a que el cabotaje está restringido a naves nacionales y volvemos a la restricción laboral, pero hacemos un conjunto de innovaciones bien amplias respecto a las excepciones que existen. Y ampliamos, de una forma que lo voy a explicar más adelante, ampliamos el rango de operación de estas excepciones. En términos gruesos, nosotros esperamos que la mejora de eficiencia que vamos a tener respecto al proyecto original es algo más de la mitad de esa mejora de eficiencia, pero digamos la parte positiva de eso es que es posible, creemos nosotros, lograr acuerdos políticos para avanzar en esta dirección. Entonces, para ponerlo de manera bien gráfica, este es un proyecto que va en la misma dirección del proyecto que presentó la administración anterior, pero de manera más atenuada, buscando tratar de llegar a un acuerdo entre las distintas partes involucradas. Estoy siendo súper directo porque, además de que hay una serie de cosas que nosotros creemos que son positivas del nuevo diseño, en fin, lo hemos conversado con distintas organizaciones y creemos que ha habido más acuerdo en este caso. Entonces, ahora lo que voy a explicar es cómo son estas nuevas, qué es lo que hacemos para lograr este objetivo similar, pero de una manera distinta. Lo primero es que cuando uno ve cómo funcionan estos mecanismos de excepción en la regulación actual, en la regulación vigente, la verdad es que la mayoría de ellos es como si estuvieran hechos para que no se utilizaran. Lleno de cosas arbitrarias, digamos, con procesos poco claros, en fin. Y una de las cosas simples que nosotros hacemos es realmente tratar de generar condiciones para que esas excepciones efectivamente ocurran. Para que realmente, y con un foco, sobre todo, en todo lo que ocurre, digamos, del Biobío hacia el sur. ¿Por qué? Porque en esa zona geográfica del país, como comenté antes, no es solo el problema de que no se realicen, de que sea un cobro muy alto, sino que lisa y llanamente no se realizan esas rutas, lo que es una gran pérdida de eficiencia. Entonces, déjenme dar un ejemplo de por qué esto ocurre. En el sistema de waiver actual, si tú quieres poder utilizar el sistema de waiver, basta que un oferente nacional ofrezca la ruta para bloquear ese waiver, sin importar el precio que proponga. Entonces, cualquier empresa puede decir, yo ofrezco esa ruta y poner un precio que no tiene ningún sentido, que es totalmente fuera de rango. Y eso basta para que la empresa que quiera contratar ese servicio no la pueda contratar externamente. Una de las cosas que nosotros hacemos es que en el caso del waiver, decimos, mire, si la ruta se está utilizando, no se hace el waiver. Pero si la ruta no se está utilizando, se puede utilizar el waiver. Y después, si hay una empresa nacional que empieza a utilizar esa ruta, o la misma empresa internacional pasa a ser nacional para utilizar esa ruta, opera en bandera nacional. Pero la única forma de, digamos, de limitar la entrada de una internacional en ese caso es que exista realmente una empresa nacional que está operando la ruta. Por lo tanto, va a tener que hacer un precio razonable, un precio acordado entre las distintas partes. Ese es solo un ejemplo del tipo de cosas que estamos haciendo para que, digamos, el espíritu de que las excepciones realmente se utilicen ocurra realmente. Eso es el caso del waiver anual. Otra cosa interesante que estamos haciendo, que también... Sí.
El waiver es una de las excepciones que implica que tú tienes, digamos, la autorización de saltarte esta restricción, ¿ya?, del cabotaje bajo ciertas limitantes, ¿ya? Por ejemplo, lo puedes hacer solo por un cierto tiempo. En la legislación actual solo lo puedes hacer si no hay nadie que lo ofrezca, cosas de ese tipo, ¿ya? Es una excepción. El waiver es otra forma de llamar. Sí, es un nombre de una excepción. Claro, no se ocupa en la práctica. Sí. Y después otra cosa que estamos haciendo, que también tiene que ver mucho con la eficiencia, es que hay muchos barcos, ¿no es cierto?, que tienen un sentido, o sea, que su motivación principal es el comercio internacional, pero después salen de nuestro país vacíos muchas veces. Entonces lo que estamos diciendo es que en esa ruta de salida puedan también transportar carga nacional, ¿ya? Y eso es lo que se llama la excepción de ruta de salida. Por supuesto le ponemos restricción a esto porque nuestro compromiso es, digamos, no vulnerar ciertas inspiraciones que tiene esta legislación, ¿ya? Y una de las restricciones es que no puedan hacer en su ruta de salida una carga mayor a lo que realmente trajeron a Chile, por ejemplo, ¿ya? Pero agregamos esto. Entonces, en resumen, en la primera parte, lo que estamos haciendo es que ampliamos la posibilidad de uso de estas excepciones y además creamos nuevas excepciones. Donde, insisto, cuando nosotros ponemos todo esto en la balanza respecto a lo que estamos haciendo, esto genera más o menos en torno a la mitad del efecto en términos de ganancia y eficiencia que podría tener una eliminación total de todas las restricciones. En la segunda parte, yo diría que estamos haciendo algo aún más fundamental y que compartimos del proyecto anterior, ¿ya? Que básicamente lo que hacemos es que para constituir una empresa naviera en Chile existen las mismas condiciones, se exigen las mismas condiciones de constituir cualquier empresa en Chile. Que no es que cualquier persona pueda constituir una empresa en Chile, en fin, hay una serie de restricciones, pero eliminamos la distinción entre las empresas navieras y las empresas y cualquier otra empresa en Chile o cualquier otro sector. Esto es especialmente relevante para los trabajadores, ¿eh? Porque como ustedes ven en el gráfico inicial, lo que está pasando acá no es que se estén generando empleos del 2000 adelante, si el transporte es el mismo. O sea, este es un mercado totalmente estancado. Si tú haces más fácil que pueda venir una empresa internacional a operar con bandera chilena, esa empresa va a estar obligada a operar con puros trabajadores chilenos, pero va a poder tener capitales extranjeros, ¿ya? Es decir, está facilitando que exista inversión extranjera que genere empleos nacionales, ¿ya? No hay, honestamente, todas estas leyes tienen una historia antiquísima, ¿ya? Esto viene, digamos, desde que... o sea, las restricciones al cabotaje en el mundo y en Chile vienen hace 200 años, ¿ya? No es una cosa... En algunos momentos habían temas de preocupación por la defensa nacional, fue una forma de política industrial, en fin. Pero, por ejemplo, esta medida en particular es solo una protección, la existencia de esto es solo una protección a las empresas que actualmente existen en Chile, ¿ya? Y que perjudica a los trabajadores, insisto, ¿ya? Porque no permite que exista una mayor inversión, ¿ya? Y se mantiene las restricciones a las que hacía referencia el senador Galilea con anterioridad. Puedo hacer una pregunta de cultura porque de esto no sé nada. A propósito de los 200 años de historia de restricciones, escucho mucho esa temática de quienes no son tan partidarios de hacer cambios, que dice, mira, uno puede teorizar sobre dar libertad o más amplitud a la libertad en el cabotaje, pero la realidad en el mundo es que el cabotaje está cerrado a los nacionales, no sé si es una exageración o si es verdad, en todos los países del mundo. Y por tanto, si Chile hace esto, sería como el único país que dice, vengan aquí el que quiera, hágalo como quiera, con las restricciones de ley laboral que existe. Entonces, quería saber solo si es que nosotros vamos a ser como el alumno aplicado del libre comercio único que va a promover esto, o si efectivamente ya hay muchos países que han ido liberalizando esto y que, claro, si Estados Unidos no permite nada, bueno, es Estados Unidos y Estados Unidos está demostrando una vez más que tiene sus reglas propias, pero los países más, no tan grandes o no tan importantes, a lo mejor ya liberalizaron esto. Entonces, solo por comparación, ¿cuál es la regla, si es que existe alguna regla en Latinoamérica, en Centroamérica, en no sé, los países más cercanos? A ver, voy a hacer una respuesta corta primero y después una referencia que les permitiría ahondar en esto. A
A ver, primero, es cierto que en muchos países esto está restringido. Eso primero es cierto. Parecido como está en Chile. Hay distintas normas, bien diversos, pero diversas normas de restricción. Pero también es cierto que hay una tendencia en el mundo en que esto vaya cambiando. Y hay casos de aquello. Como esta pregunta es muy razonable, ya apareció. Y hubo un informe, de hecho, que hizo la Biblioteca del Senado, en que se compararon distintos cambios que están ocurriendo en el mundo. Y lo que yo diría además, que el cambio que nosotros estamos haciendo es un cambio que está más alineado con la versión original del proyecto, más alineado con lo que existe en el resto del mundo. Es decir, un cambio que no hace, digamos, borrón y cuenta nueva y que todo se liberaliza, sino que un cambio que ocurre sobre la base de extender las excepciones. ¿Ya? Y me imagino que ustedes pueden pedir directamente eso, pero nosotros también lo podemos compartir el documento donde se ve esto en profundidad. Es un documento que fue presentado en la Comisión de Transporte por la Biblioteca del Congreso. Y la pregunta, un poco complementando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si la mayoría de los países del mundo tienen este mismo sistema, ¿no? El nivel de desarrollo de este cabotaje es el mismo, o sea, ¿hay un estancamiento también? ¿O existe algún estímulo de otro tipo que se pueda, ¿no es cierto?, realizar y que te permita tener una mayor competencia y que pueda existir, ¿no es cierto?, de alguna manera una actividad mucho más atractiva en el sector. Sí, es materia de harto debate. Yo no tengo un dato, tal vez lo podemos buscar eso, yo no tengo un dato de equivalente a el cabotaje en el mundo como lo que tenemos allí. ¿Ya? Pero el estancamiento que se observa. ¿Ya? Pero lo que sí puedo decir es que en nuestro proyecto se genera una serie de mecanismos para justamente hacer más atractivo el cabotaje en Chile. Por ejemplo, hay mecanismos en que les decimos, hacemos mucho más fácil el waiver inicialmente, pero lo hacemos por un periodo más corto, de forma tal de que si hay un extranjero que prueba una ruta, ve que esa ruta es eficiente, después además le hacemos más fácil la posibilidad de pasarse a bandera chilena. Una vez que se pasa a bandera chilena, opera con toda la normativa chilena. Entonces, en el fondo, lo que estamos tratando de hacer es realmente generar condiciones para que, sobre todo en el caso de las rutas que no están operando actualmente, operen y hagamos más atractivo el cabotaje que crezca en Chile. Pero la pregunta sigue siendo pertinente y nos comprometemos a revisar los datos que existen respecto a la evolución del cabotaje en general en el mundo. Ahora, Chile tiene, como ustedes bien saben, digamos, nuestro país, cuando la gente dice nuestro país debiera tener, vamos, un tren de Arica a Magallanes, bueno, eso es el agua, el mar. El mar es un tren natural, ¿no?, que cubre toda nuestra geografía, y que está desaprovechado. Eso es lo que está, por lo menos en una gran parte de la extensión territorial, no en todos los lugares, como les he dicho, sobre todo de Puerto Montt hacia el sur, hay más competencia, hay más barcos, funciona mucho mejor, la verdad, hay precios más razonables. Sí. Sí, no sé quién está dando las palabras aquí. Sí. No sé si, presidente, permite que el Ministerio de Transporte también intervenga. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, gracias. No quería reforzar nomás que hoy en día se abrió en Perú el cabotaje. Se abrió ya. Se abrió. Venían abriendo y han consolidado la apertura en los términos que más o menos se está viendo aquí. un poco más amplio, un poco más amplio que acá. Solamente quedó restringido para los graneles para petróleo, básicamente, para hidrocarburos. ¿Y se abrió completamente? ¿Ah? ¿Completamente? Está abierto en estos momentos completamente para contenedores completamente. ¿Ya? Y lo otro es que también este proyecto está muy alineado con lo que ha trabajado Nueva Zelanda también. ¿Ya? Por ejemplo, la ruta de salida la tomamos del ejemplo de Nueva Zelanda. Entonces, hay una discusión. Uno va recogiendo y se va. No, Y uno descarga, O sea, bueno, descarga y al irse, 1000 y puede ir recogiendo 1000 hasta 1000 no contenedores. bajar ninguno más. No, y solamente en la ruta de salida que está previamente programada. Explíquelo, por eso somos del Ya. Valle. Ya. El Valle, no tenemos El- ni un puerto el- importante Si me permite. ¿no? Cuando, Somos puras caletas. cuando llega una nave, ellos ingresan a Chile, indican la ruta de ingreso que va a tener y la de salida, los puertos que va a recalar y los puertos que va a recalar a su salida. Eso es previamente conocido.
Entonces, lo que permite el proyecto, y que va a ser objeto de reglamento también, lo que ocurre actualmente es eso. Ingresa la nave Llega un barco con 1000 contenedores a Valparaíso y se tiene que ir de Valparaíso Vacío. vacía, O con 1000 menos, o ¿no es con cierto? exportación. O con la exportación nomás. ¿Ya? pero no puede hacer nada fuera de Valparaíso. Eso es lo que... No puede distribuir contenedores o lo que sea en Chile. De carga chilena. Los descarga en un solo puerto. Después lo llevamos por camión y por O puede... No, puede ir descargando, de acuerdo a su ruta, puede descargar, por ejemplo, en Antofagasta y en Valparaíso. ¿Ya? Descarga 100 en Antofagasta, 500 en puede Valparaíso. cargar también. Y Exportación. exportación, solo Lo exportación. puede hacer hoy. Hoy, En un solo puerto o también puede ir... Pero no puede Antofagasta a Valparaíso. Eso no puede. En Chile, ¿cuántos puertos son de importación? Por ejemplo, en San Vicente tú no puedes importar. son 30 y... No, pero lo que ¿Sí? importa, tienes que venir aquí a la quinta región. Eso por la... Fue Sí, sí, por la ruta. La aberración más grande que Ah. he visto en mi vida, cuando fue la pandemia. Acuérdate que los autos llegaron a San Vicente y los tuvieron que traer por tierra a Santiago. Y después volverlo a distribuir a las automotoras de la región. Efectivamente. ¿Y quién entiende eso? Tú si dejas contenedores aquí, los tienes que llevar por camión después a Talcahuano. ¿O no? Puedo explicar en simple. En la actualidad, tú puedes, por supuesto, exportar, importar, todo eso puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que un barco que está importando, exportando, lo que sea, mueva carga al interior de Chile. Lo que estamos diciendo es que tú podrías mover carga al interior de Chile si eso está en tu ruta de salida y con un cierto tope máximo que está asociado a lo que tú trajiste al país. Eso es lo que hace el proyecto de ley con la ruta de salida. Sí, hoy. Llegó un barco con 1000 contenedores. Sí. ¿Hay alguna restricción para que baje esos contenedores la mitad en Valparaíso, No. la mitad en Puerto Montt? Tiene que estar especificado en una ruta que señala Ya. antes, pero no hay restricción en No hay ese ninguna sentido. No. Y si ese mismo barco, ya que tiene que hacer estas dos paradas de desembarco, ¿tiene alguna restricción hoy para cargar fruta en Valparaíso, sigamos con el ejemplo, y no hay mucha fruta, pero fruta en Puerto Montt, para llevársela? No, no tiene restricción eso. Hoy día No no puede tiene hacer. restricción. No. Lo que no puede hacer es distribuirlo eso al interior del país. Simplemente, Sí. Lo que no puede hacer, por ejemplo... Palabra, use el micrófono, por favor. Tiene la palabra. Lo que no puede hacer es traer frutas de caldera, por ejemplo, Y desembarcarla. en Valparaíso para que en Valparaíso se vaya a China. Eso no puede. Eso es bien importante lo que se dice, porque no es solo una restricción esto, como les mostraba en mi ejemplo, no es una restricción para lo que ocurre al interior del país, sino que esto también puede dificultar la importación cuando uno necesita mover de un puerto a otro para de ese puerto salir a exportar, por ejemplo. Bueno, voy a continuar entonces. Sí. Me voy ahora a aspectos laborales, ¿ya? Que creo que sí. Sí, así es. Sí. Sí, bueno, esto explica, que puede ser muy importante para algunos de los senadores presentes acá, que todos los sectores productivos, la fruta, en fin, por supuesto que han apoyado este proyecto, lo han dicho públicamente, en fin. ¿Ya? Pero quiero ahora centrarme en la parte laboral. ¿Ya? El resumen de la parte laboral es que el proyecto en su versión actual no toca nada laboral, ¿ya? Ni del código laboral, ni los aspectos laborales que están en las leyes que les comenté con anterioridad. ¿Por qué se produce la confusión? Creo yo. Porque en el proyecto inicial esto sí pasaba. Como en el proyecto inicial pasaba del 100% a tripulación chilena a el 85%, tal como ocurre en la legislación laboral general. ¿Ya? Entonces ahí sí, probablemente, era obligatorio, digamos, pasarlo por una comisión de trabajo. ¿Ya? Pero lo que nosotros hicimos, tal como señalé al comienzo de la presentación, es indicar esas definiciones y cambiarlas y volverla básicamente a decir mantenemos el estado actual de las cosas en ese aspecto. ¿Ya? Por eso nosotros siempre hemos insistido como Ejecutivo que no era necesario pasarlo por esta comisión. Esa fue nuestra razón. Pero entendemos
la razón de la confusión. Y por supuesto, como puede pasar en muchas discusiones productivas, las discusiones productivas pueden tener impactos laborales, eso es indiscutible. Nosotros creemos que los impactos laborales de este proyecto de ley van a ser positivos, pero eso es materia de discusión, ¿cierto? Porque creemos que, insisto, vamos a facilitar la entrada de barcos, eso va a generar más competencia. Más competencia entre distintas empresas por diversas rutas no es solo positivo para quienes exportan o importan a través de o quienes, digamos, mueven productos al interior de Chile. También es positivo para los trabajadores. Porque cuando hay solo una empresa o dos empresas en un lugar, eso, por supuesto, le da un poder de negociación también con los trabajadores. Por eso nosotros creemos que este es un proyecto que, a pesar de que no toca nada laboral directamente, tiene un impacto positivo laboral, pero reconocemos que en eso hay un debate. ¿Ya? Pero lo que afirmamos con toda claridad, y ustedes lo pueden ver el detalle, es que este proyecto no toca directamente nada asociado a alguna normativa laboral. ¿Ya? Ni en el código laboral, ni en las normativas específicas que aquí están. Tal vez algo que decimos, pero que es relativamente indirecto, es que, por ejemplo, hay un artículo en que hablamos del compromiso estatal de promover la formación de oficiales y tripulantes nacionales, en fin, cosas de esa naturaleza. Pero a nuestro juicio, el resumen respecto a cómo este proyecto de ley interviene sobre materias laborales es que no interviene sobre materias laborales directamente. Ahora, algunas cosas que me gustaría enfatizar porque se han comentado en la discusión, y como este es un tema muy que genera mucho debate y muchas pasiones, puede ser que a ustedes le hayan tocado alguna de estos comentarios, entonces me gustaría abordarlo. Primero, el proyecto en lo grueso no busca reemplazar los servicios de las naves chilenas. Toda la ampliación de excepciones que nosotros hacemos, siempre la hacemos pensando sobre todo en los lugares donde no hay rutas que se estén realizando, pero que de verdad no se estén realizando. O sea, perdón, claro, que no se estén realizando y que no te puedan decir, no, la voy a realizar a un precio irrisorio, que finalmente es solo una forma de bloquear esa posibilidad. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que, como les comentaba antes, nosotros creemos que la eliminación de barreras administrativas va a permitir el nacimiento de nuevas navieras nacionales y, por lo tanto, un crecimiento de la industria que, como ustedes vieron en el gráfico inicial, está totalmente estancada, para que podamos tener en este sector lo que tenemos en muchos otros ámbitos. Chile es un país, si ustedes ven, por ejemplo, un informe de la CEPAL de hace un año, Chile es el país que tiene más inversión extranjera per cápita de América Latina, ¿ya? Por lo menos. Perdón, ministro, respecto a lo otro, ¿cómo que me va dando vuelta lo que dijo usted respecto de que rutas que realmente no se estén... Sí. ¿Y cómo se define eso? Lo explico. En la actualidad, cómo funcionan las excepciones, es que en uno de los casos, que es en el mecanismo de waiver, si tú dices, una empresa solicita hacer una ruta con una nave internacional, una ruta que no se está realizando, basta que una empresa nacional diga que lo realizaría a un cierto precio. No importa si ese precio no es de mercado. Entonces tú puedes poner cualquier precio, que nadie te lo va a pagar. Entonces, ¿Y quién define si es de mercado o no? Si es el único- no, es que eso no necesita que sea de mercado, puede ser cualquier precio. Lo que nosotros proponemos, en cambio, es que cuando está funcionando el sistema waiver, tú puedas contratar una empresa internacional cuando la ruta no se está utilizando, cuando, como uno ve los años anteriores, no se está realizando. Y después, si se empezara a realizar eso por un nacional, que por supuesto va a tener que ser a un precio que alguien le quiera pagar, por lo tanto el mismo mercado allí va a definir cuál es ese precio, entonces se bloquea la posibilidad de un waiver futuro. Entonces, en el fondo, diseñamos un mecanismo en que realmente esto opera solo cuando no hay una ruta, solo en el caso de una ruta que realmente nadie la está operando a un precio que alguien le quiera pagar. Entonces, ese es un ejemplo concreto del tipo de cosas que realizamos. ¿Qué autoridad es la que define al final eso? Estoy Es que lo tratando que de pasa es que entender- en este caso, o sea, si el tema es ver si la ruta se está realizando o no, hay roles no sé si este Ministerio de Transporte queda en el proyecto y queda más sujeto a un reglamento, ¿eh? Pero nuestra idea es que lo que dice la ley es que esto tenga que ser un servicio regular, ¿eh? Y por servicio regular se entiende en esto 15 días, digamos, cada 15 días. Algo así. Eso es lo que están señalados en el proyecto de ley. Aquí hay una serie de cosas, temas donde tiene rol, por supuesto, Directemar, hay roles que tienen que ver con el Ministerio de Transporte, eso está especificado en la ley, pero su pregunta es pertinente, presidente, porque muchas veces justamente los problemas que existen en la actualidad es que se ponen condiciones que son difíciles de verificar, en fin. Aquí es súper simple. Si la ruta se está operando, no puede entrar el waiver. Si la ruta no se está operando, puede entrar el waiver.
Si entró el waiver y a futuro la ruta se empieza a operar, no se puede ocupar más ese waiver en ese lugar. Es así de simple en el fondo. Y eso es lo que permite en la práctica, es que pongamos, digamos, le demos un rol a las navieras internacionales solo en los lugares donde realmente no se están operando los servicios. Senadora Sepúlveda, use el micrófono, por favor. Eso. ¿Y qué pasa si tú das la autorización porque no existía esa ruta y después entra uno nacional? Lo que pasa es que el waiver... Porque tienes que darle sí. estabilidad a esa inversión. Lo que pasa es que no es necesario, es muy pertinente la pregunta, pero lo explico de forma más clara. Estos barcos, los internacionales, ya están, ¿no es cierto? Lo que pasa es que están haciendo otras rutas en el mundo, o incluso están haciendo rutas de comercio exterior en Chile. Por lo tanto, lo que pasaría acá es que un barco que ya existe empezaría a hacer una ruta acá. Ahora, el waiver especifica en nuestra propuesta es por un tiempo, ¿ya? Por un año. Entonces, lo que pasaría es que tú le das esa autorización por el año. Una vez que termina eso, si alguien quiere renovarlo o pedir un nuevo waiver, lo que va a pasar es que si un nacional, porque vio el internacional que lo estaba haciendo y se da cuenta que esa ruta se puede hacer, es rentable, a veces hay como un costo de ser el primero en esto, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta que eso es así y entra un nacional, no se va a poder pedir el waiver nuevamente. A su vez, el hecho de que nosotros estamos haciendo que generamos esta posibilidad, ¿ya? ¿Dos qué? Que compitan los dos, es que uno de los argumentos que ha dicho las personas que tienen que critican la posibilidad de liberalización total, ¿ya? Es que las naves chilenas operan con normas más exigentes que las naves internacionales, ¿ya? Y eso tiene mérito, ¿ya? Por lo tanto, tú no querrías reemplazar totalmente lo que actualmente existe en Chile por naves internacionales. Por eso que lo que nosotros hacemos es meter a las internacionales donde no están las chilenas principalmente, y además generamos incentivos para que si viene una nave internacional a Chile y le gusta esa ruta, se da cuenta que es costo efectivo, en fin, que es rentable, que se puedan pasar rápidamente con facilidad a bandera chilena. En el diseño actual, incluso aunque un internacional quiere y diga, quiero trabajar en Chile, quiero operar con las mismas reglas de Chile, con las mismas restricciones laborales, en fin, no lo puede hacer si tiene más del 50% de propiedad extranjera. Entonces, en el fondo, estamos tratando de atraer gente a operar con la bandera chilena, ¿ya? Ahora, esta es mi última diapositiva. Y aquí hago referencia a este artículo que comenté con anterioridad, el artículo del ex ministro Briones, el académico Agostini y un coautor. Aquí resumo los distintos efectos esperados que estimaron nuestros equipos técnicos siguiendo la misma metodología de los autores, ¿no? Entonces, lo primero es que por el lado de mayor competencia y productividad, sobre todo porque habría una mayor actividad logística portuaria en la zona norte, debiéramos nosotros esperar reducciones de tarifas en graneles y en carga general entre un 20 y un 39% en general, y en graneles, y en carga general entre un 19 y un 39%. El ahorro anual estimado de esto podría llegar hasta 245 millones de dólares. Después hay una serie de cosas que tienen que ver con los ahorros de las nuevas excepciones. Acuérdense que creamos esta nueva excepción, por ejemplo, de ruta de salida. Ahí hay una ganancia de 20 millones anuales por los costos de transbordo asociados al Callao. Acuérdense que por las restricciones que existen, a veces nuestros barcos tienen que ir al Callao después de volverse, en fin, eso cambia. Y además entre 48 y 116 millones de dólares por la creación de este waiver anual, que funcionaría más con esta lógica de no permitir un bloqueo fácil, un bloqueo, digamos, no competitivo de esa posibilidad. Eso en términos económicos, en términos generales. Ahora después hay un beneficio anual estimado de 65.000 toneladas de CO2. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, y esto viene dicho sea de paso con más fuerza desde la administración anterior, Chile aprobó la Ley Marco de Cambio Climático, ¿no es cierto?, que se aprobó durante este gobierno, pero que se tramitó el grueso durante la administración anterior. Y esa Ley Marco nos comprometemos nosotros por ley a ser carbono neutrales de aquí al 2050. Nuestra estrategia es, a grosso modo, mitad de la estrategia tiene que ver con plantar árboles, para decirlo en simple, y la otra mitad de la estrategia con moverse a tecnologías que tengan una menor huella de carbono. Esto es bien difícil de hacer, tanto la parte de plantar árboles como la parte de movernos a tecnologías más... Porque en general, moverse a tecnologías de menor huella de carbono requiere mucha inversión, mucha inversión. Bueno, este es un camino en que uno puede hacer una parte de eso, de la reducción de la huella de carbono, de manera muy simple, solo generando estos cambios regulatorios.
Y por último, también hay un tema que es relevante para las empresas estatales, que me gustaría resaltarlo, porque tanto ENAP como Codelco ocupan el transporte marítimo. Y para ENAP, nuestro cálculo es que esto podría reducir hasta 27 millones de dólares anuales su costo, y en el caso de Codelco, 21 mil millones de dólares anuales. Estas cifras, por ejemplo, en el caso de Codelco, Codelco las vino a presentar a la Comisión de Transporte en su minuto. Entonces, en resumen, Y presidente... Codelco, perdón, y Codelco, ¿por qué podría tener ese ahorro? Llevando a dónde, porque a dónde. Codelco, una de No las razones importa, que hay, una de las razones que existen es porque Codelco tiene que mover las cosas de un puerto a otro puerto antes de exportar, por ejemplo. Y esa es algo que se ve facilitado a propósito de este. Y además hay un tema también de los cierres de puerto. Y, claro. Eso es lo que estaba comentando, ¿no es cierto? Que hay que traer a Valparaíso y después de Valparaíso salir, y ese costo de traerlo a Valparaíso es como es cabotaje y tiene estas restricciones, tiene costos más altos. En resumen, primero, este es un proyecto que soluciona un problema que ya hemos identificado muchos gobiernos. O sea, no hay ninguna creatividad de nuestra parte en esto. Segundo, la particularidad de nuestra aproximación es que es una aproximación, si se quiere, más moderada que la inspiración que tenía la administración anterior, que además se hace cargo de las críticas que hubo en su minuto, de diversa índole. Seguimos una estrategia distinta que en vez de liberalizar todo lo que hace es que amplía las excepciones. Lo hacemos de una manera en que nos preocupamos de principalmente reemplazar, o sea, habilitar que puedan operar navieras internacionales en los lugares donde no están operando las nacionales. Además, generamos dinámicas para que más empresas se quieran instalar en Chile bajo estas circunstancias. Y lo que a mi juicio es más importante para esta comisión es que no alteramos ningún artículo que sea un artículo estrictamente laboral. ¿Ya? Y que, por tanto, claro, si ustedes hacen la invitación a quienes solicitaron hablar, que dicho sea de paso, todos ellos ya hablaron en el Senado, y nuestro cálculo es que entre el Senado y la Cámara de Diputados han venido los que solicitaron la audiencia entre 3 a 4 veces ya. Por supuesto, si se quiere escuchar de nuevo, eso es de su potestad. Nosotros vamos a venir acá y vamos a escuchar nuevamente y a llegar a algún acuerdo y desacuerdo en otros casos. Pero quiero señalar que sus puntos de vista han sido escuchados en las comisiones donde se trataron estos temas propiamente tal, porque, insisto, acá la preocupación laboral que existe, por supuesto, es legítima. Nosotros creemos que el efecto va a ser positivo, pero es un debate legítimo, pero no son efectos directos, sino que son efectos indirectos por este cambio productivo. No hay ningún efecto directo en alguna legislación específicamente laboral. Eso, presidente. Última consulta por la hora. ¿Cómo funciona en el mundo el tema del cabotaje? Hubo esa pregunta, pero la repito porque es muy importante No, que tuve que salir sí, un momento. no, pero es importante la pregunta. A ver, lo que señalé es lo siguiente. En general en el mundo dominan las restricciones, es mayoritario, de diversa índole. En algunos casos parecido a Chile, en otros casos, en fin, ha habido en el mundo estas restricciones respecto a si el barco tiene que haber sido, por ejemplo, construido en el país. Hay restricciones muy diversas. Pero lo que también es cierto es que hay una tendencia mundial a ir liberalizando esto. Y también es cierto que esa tendencia tiende a ser más en línea con lo que nosotros estamos haciendo, es decir, no con una liberalización total, sino con ampliar y hacer más simple el acceso a las excepciones. Y hay además, porque esta pregunta se hizo antes, le comentaba antes a los senadores, presidente, hay un documento que hizo la oficina del Congreso, del Senado en particular, que se presentó en la Comisión de Transporte, donde se revisa la experiencia internacional. Y ahí ustedes van a poder ver el detalle. Aquí Gonzalo me decía que recordaba, por ejemplo, que Perú hizo una liberalización más profunda que la nuestra, que Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene esta idea de la ruta de salida. Es decir, esto se pidió en su minuto y yo diría que estamos bastante alineados con la tendencia en el mundo, en lo que nosotros estamos realizando, pero que además quiero enfatizar que para Chile estas pérdidas de eficiencia son gigantes dada nuestra naturaleza geográfica, que no es lo mismo en cualquier otro país. O sea, nosotros podemos estar perdiendo mucho más de lo que están perdiendo otros países. Ok, muchas gracias. Ofrezco la palabra. Entonces quedamos con, procedimentalmente vamos a citar por una próxima sesión con las personas que solicitaron audiencia en el entendido que nuestro tema
es específico, de lo laboral, porque ha habido 2 comisiones que se han preocupado de lo otro. Ok, pero a verse, primer objeto de la sesión, esta se levanta.